Saludos desde La Habana, le doy la bienvenida al resumen semanal de Cubavisión Internacional. Soy Odalis Pérez y junto a nuestro equipo de trabajo le invito a conocer o redescubrir algunos momentos de la agenda informativa de la última semana en Cuba. En esta emisión le comentamos sobre la posición de Cuba respecto a la crisis diplomática entre México y Ecuador. También le acercamos a un macroproyecto de energías renovables que lleva a cabo el Centro Nacional de Biopreparados, Biocen. Y le contamos sobre las celebraciones por el Día Mundial de la Salud en nuestro país. Estos y otros temas los tendrá en nuestro resumen semanal. Acompáñenos. Cuba cree en el diálogo como vía para superar la crisis diplomática tras el inaceptable asalto a la Embajada de México en Ecuador. Así aseveró el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez al referirse a este acontecimiento sin precedentes que sin dudas ha acaparado durante la semana la atención de la comunidad internacional. A través de un mensaje en la red social X, el jefe de Estado cubano insistió en que debe respetarse por todos la Convención de Viena sobre Relaciones Internacionales. En su publicación reiteró la solidaridad con el gobierno de México. Asimismo, manifestó su convicción de que el diálogo es la ruta para solucionar las tensiones entre ambos países derivadas del allanamiento perpetrado por la Policía de Ecuador a la sede diplomática. De esta forma, el mandatario ratificó el principio de que creemos en la fuerza del derecho y no en el derecho a la fuerza, expresado por el canciller Bruno Rodríguez Parrilla. Esta afirmación del jefe de la diplomacia cubana trascendió en una reunión virtual extraordinaria de los cancilleres de los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC. El encuentro para abordar el tema de la crisis diplomática entre ambas naciones fue convocado por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien preside de manera pro tempore el bloque regional. En la voz del ministro de Relaciones Exteriores, Cuba propuso a este organismo emitir un comunicado urgente para condenar el violatorio proceder de Ecuador. Escuchemos. América Latina y el Caribe es y debe continuar siendo una zona de paz, como proclamó la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños reunida hace 10 años en La Habana con la firma de los jefes de Estado y Gobierno. El diálogo y la negociación son las únicas vías aceptables para resolver las diferencias entre nuestras naciones en correspondencia con los principios del derecho internacional y en irrestricto apego a la Carta de las Naciones Unidas. Convocamos a la CELAC a reunir con voz, a reaccionar con voz firme y unitaria frente a estos inaceptables sucesos que impactan negativamente en toda nuestra comunidad. Escuchábamos un fragmento de las palabras del canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, en la reunión extraordinaria de la CELAC. Pero también otros titulares de Relaciones Exteriores fijaron su postura sobre el asalto a la Embajada de México en Ecuador. El tema lo ha seguido de cerca el periodista Julio César Mejías, a quien recibimos en el resumen semanal. Los cancilleres de los países miembros de la Comunidad Latinoamericana y Caribeña, CELAC, coincidieron en condenar la violación de la soberanía mexicana tras el asalto a su embajada en Quito por parte de fuerzas militares y policiales del gobierno de Ecuador. Cuba, Venezuela, Colombia y Honduras, país que ocupa la presidencia pro tempore de la entidad regional, tuvieron protagonismo durante la reunión virtual de ministros de Relaciones Exteriores de las naciones del bloque. El titular cubano Bruno Rodríguez Parrilla calificó como violenta la irrupción de la policía de Ecuador contra la embajada mexicana y denunció con firmeza el atropello a la soberanía de México. El canciller de la Mayor de las Antillas dijo, y cito, esta situación podría sentar un gravísimo precedente y poner en peligro relaciones internacionales y cooperación entre estados. Es un hecho grave, inaceptable, que no admite justificación alguna. Defendemos la fuerza del derecho. Por su parte, Luis Gerardo Murillo, canciller encargado y embajador de Colombia en Estados Unidos, reafirmó el respaldo de su país a la soberanía mexicana y el compromiso con la consolidación de América Latina y el Caribe como una zona de paz. En tanto, el canciller venezolano Iván Gil
indicó que su país también condena de forma unánime tanto la violación a la soberanía de México en el asalto a su embajada como el secuestro del ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass. Mención específica merece el proceder inmediato, ágil y ético de la mandataria hondureña Xiomara Castro, quien como presidenta pro tempore de CELAC convocó dicha reunión virtual y también un cónclave extraordinario de los presidentes de los países miembros para abordar con profundidad la crisis generada por la flagrante violación de la integridad de la Embajada de México en Ecuador. ¿Qué lecciones nos van dejando la agresión a esta legación diplomática mexicana? ¿Cuál es la lectura más atinada a un hecho como este, sin precedentes en la región? Al ver las imágenes de la brutal invasión de la policía y fuerzas de seguridad ecuatorianas a la embajada, incluido el atropellamiento de los diplomáticos mexicanos allí presentes, nos alertan que muchas de las reglas de ese mundo basado en reglas que propala el occidente colectivo, encabezados por Estados Unidos, ya no valen, no funcionan o sencillamente se aplican según conveniencia. Ni siquiera en tiempos de las brutales dictaduras de los años de los 60, 70 y 80 del siglo pasado en América Latina se cometió violación de esa índole. Miles de perseguidos pudieron salvar sus vidas porque tenían la certeza de que al llegar al territorio de las embajadas de cualquier país con o sin asilo político, podían sentirse a salvo. Las explicaciones de la Cancillería de Ecuador, que dijo que ningún delincuente puede ser considerado perseguido político y que actuó frente a un riesgo real de fuga inminente del ciudadano requerido por la justicia, aparte de ser grotescas y soberbias, revelan la ignorancia total frente a las leyes internacionales y las normas diplomáticas. Las supuestas acusaciones de corrupción contra el secuestrado, el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, no tienen absolutamente nada que ver con el centro del debate y vale la pena reiterarlo. La irrupción violenta contra la integridad de una embajada que viola de hecho la Convención de Viena y viola también la Convención de Caracas sobre el respeto al derecho a asilo no son permisibles. De ahí la reunión, o mejor dicho, la reacción unánime de condena por parte de la CELAC, aun cuando algunos pronunciamientos pueden haberse visto algo tibios, menos contundentes. Lo cierto es que ante una violación como la acontecida el viernes 5 de abril contra la Embajada de México en Ecuador, no admite otra postura. Continúen ahora con nuestro resumen semanal. El 12 de abril se cumplieron 5 años del secuestro en Kenia de los doctores Acel Herrera Correa y Landy Rodríguez Hernández, médicos cubanos que prestaban servicio en ese país como parte de un convenio intergubernamental de cooperación en el que participaban voluntariamente. El pasado 17 de febrero se recibió la dura y preocupante noticia sobre el presunto fallecimiento de los dos compatriotas, víctimas de un ataque aéreo por parte de fuerzas militares de los Estados Unidos que operan en Somalia. A través de una declaración oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba informó esta semana que a pesar de las múltiples gestiones realizadas por el gobierno, no ha sido posible obtener información ni evidencias que permitan llegar a conclusiones definitivas y esclarecer la situación de Acel y de Landy, si permanecen con vida o confirmar la triste noticia divulgada el 17 de febrero. Los datos obtenidos hasta la fecha son insuficientes para corroborar la verdad de lo ocurrido con apego a procedimientos avalados por la ciencia y la legislación nacional. Lo que sí se ha podido precisar hasta el momento es que en la noche del 15 de febrero de 2024, el Comando Africano de los Estados Unidos, AFRICOM, que opera en Somalia, realizó un ataque aéreo en la zona donde se encontraban los médicos cubanos. El gobierno de Cuba ha solicitado en las últimas semanas de manera reiterada por comunicaciones directas y por notas diplomáticas al gobierno de los Estados Unidos información precisa sobre los hechos ocurridos. Sin embargo, hasta la fecha no ha respondido con la seriedad ni con la urgencia requeridas. Ni siquiera ha aportado datos sobre las circunstancias y
y características de la operación realizada. No ha aclarado si esta es justificada, si las fuerzas militares estadounidenses actuaron con el debido respeto al derecho internacional humanitario y con el cuidado obligatorio para proteger a civiles e inocentes. No ha brindado información sobre víctimas ni ofrecido dato alguno que permita determinar si durante las operaciones desarrolladas en las fechas y áreas geográficas reportadas, nuestros médicos se encontraban entre las víctimas del ataque. La ausencia de datos y de respuesta pronta y adecuada por parte del gobierno de los Estados Unidos impide contar con elementos certeros para ofrecer a los familiares y a nuestro pueblo una versión concluyente sobre lo ocurrido. Nuestro gobierno no cesará en la esperanza ni en el esfuerzo hasta conocer la verdad, concluye la declaración oficial. El general de ejército Raúl Castro y el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, presidieron la ceremonia de traslado e inhumación de los restos de 19 combatientes del Tercer Frente Mario Muñoz Monroy, caídos en la guerra o fallecidos luego del triunfo revolucionario. En sus palabras de homenaje, la primera secretaria del Partido Comunista en la provincia de Santiago de Cuba, Beatriz Johnson Urrutia, resaltó la importancia estratégica del Tercer Frente, fundado por idea del líder cubano Fidel Castro y dirigido por el comandante Juan Almeida Bosque, así como la valía de sus hombres. Recordó que desde allí se libraron importantes combates contra la dictadura de Fulgencio Batista. El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en una nota informativa, dio a conocer que en la madrugada del 11 de abril de 2024 se produjo un accidente de helicóptero que cumplía misión e interés de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el cual se precipitó a tierra en el Aeropuerto Internacional Antonio Maceo Grajales de Santiago de Cuba. Resultaron fallecidos los 3 integrantes de la tripulación. Según publica la nota, una comisión del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias investiga las causas del accidente. Cuba resultó electa como miembro de 2 importantes órganos de las Naciones Unidas. La mayor de las Antillas integrará del 2025 al 2027 la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, en donde contribuirá activamente a los esfuerzos globales para combatir la delincuencia nacional y transnacional. Asimismo, conformará del 2025 al 2029 la Comisión de Desarrollo Social, un órgano donde se abordan grandes retos globales actuales como la eliminación de la pobreza, la reducción de la desigualdad y la protección del medio ambiente. Cuba y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja manifestaron su voluntad de fortalecer la cooperación y el trabajo conjunto en situaciones de desastre. Tal disposición fue expresada por la vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la Nación Caribeña y el director ejecutivo de la organización humanitaria durante un encuentro en la sede del Legislativo. El directivo resaltó que con su visita oficial busca además explorar oportunidades de conectividad digital. Aportar 1 megawatt de generación solar al menos en el horario pico diurno es el propósito del Centro Nacional de Biopreparados en la occidental provincia de Mayabeque. Biocen es un referente de empresa de alta tecnología del grupo de las industrias biotecnológica y farmacéutica BioCuba Pharma y actualmente busca también implementar una estrategia que apoye el enfrentamiento al cambio climático e impulse el desarrollo sostenible. El Centro Nacional de Biopreparados asume hoy la salida productiva de más de 30 renglones de la biotecnología cubana. Entre los más emblemáticos están el Everprot P, la vacuna contra la hepatitis B, la Everpenta y los interferones. A fin de asegurar la sostenibilidad de estas producciones y otras, fruto de su constante investigación, desarrollo e innovación, la empresa de alta tecnología materializa un macroproyecto de energías renovables que incluye la compra y montaje de paneles fotovoltaicos para disminuir el consumo de combustible fósil. La idea general surge de un proyecto llamado P30, un proyecto nacional que pretende cambiar la matriz de al menos 30 megawatts del país. Un total de 780 paneles solares fotovoltaicos, un tercio de lo planeado, han sido montados en el Biocen hasta la fecha. Los paneles son de producción nacional. ¿Quién nos provee? Nos provee la empresa Copestel, que es la que ha estado desde un principio con nosotros en el tema proyecto, ha sido nuestro suministrador. Tenemos montado 2 cubiertas, la cubierta de la planta de control de la calidad
con 600 paneles y la cubierta del edificio de ingeniería principal con 180 paneles. Biocen, reconocido como un centro alto consumidor de energía eléctrica, logra en estos momentos aportar unos 300 kilowatts, aunque antes de finalizar 2024 esperan alcanzar los 350 kilowatts. Entonces, a nivel internacional, el llevar a cabo la utilización de proyectos de energía renovable no deja a Biocen fuera de ese incentivo. Y Biocen ha sido una de las empresas promotoras, no solamente dentro de la industria biofarmacéutica, sino también dentro de la propia provincia donde está enclavada, del montaje de paneles fotovoltaicos. Tenemos planeado aportar 1 megawatt con energía solar, al menos en horario pico diurno, aportar 1 megawatt de generación solar. Es menor que lo que consume el centro, pero es un gran aporte y un gran alivio a la red nacional. Como parte de la gestión ambiental y el desarrollo sostenible, el centro también prioriza el manejo de desechos sólidos reciclables como papel, cartón, vidrio y acero inoxidable, además de reactivos que se emplean como materia prima en el encadenamiento productivo con otros actores de la economía. Valia Marquinezán, Cuba Visión Internacional. El diccionario de la Real Lengua Española define como eclipse a la ausencia, evasión, desaparición de alguien o algo. Por eso a la interposición de astros, al ocultamiento breve de uno por la interposición de otro se le llama igual. Este es uno de los fenómenos que más interés causa. El problema o dilema, nos comenta el colega Dan Iglesias desde la caricatura, es que solo se puede ver desde ciertos puntos del mapa. Así sucedió el pasado 8 de abril cuando se produjo un eclipse de sol que solo unos privilegiados que estaban en la banda de totalidad que atravesaba México, Estados Unidos y Canadá respectivamente pudieron presenciarlo en su máximo esplendor. El evento astronómico, que ocurre cada 20 años, fue observado por el Instituto de Geofísica y Astronomía de Cuba, ubicado en La Habana. En nuestro territorio, la mayor cobertura del Sol, 43,9%, se observó desde el Cabo de San Antonio, en la occidental provincia de Pinar del Río. El planeta conmemoró el 7 de abril el Día Mundial de la Salud bajo el lema Mi Salud, Mi Derecho. En Cuba, la Asociación Quisicuaba y la Organización Panamericana de la Salud se unieron para celebrar la fecha en un acto en el que se destacó el apoyo de la sociedad civil cubana a programas incluidos en la estrategia de reinserción social. Bajo el lema Mi Salud, Mi Derecho, los miembros de la Asociación Social Religiosa Quisicuaba y sus beneficiarios festejaron el Día Mundial de la Salud, una efeméride respaldada por la Organización Mundial de esa entidad y su homóloga en la región panamericana. Es muy significativo ver cómo el tejido social contribuye a la construcción de la salud, cómo también confluyen y se articulan el apoyo de distintas organizaciones, incluyendo asociaciones como Quisicuaba, la cooperación internacional, el acompañamiento de la Organización Panamericana de la Salud, y cómo desde la comunidad se identifican aspectos que son importantes para la salud de las personas, como por ejemplo la atención especial que merecen las personas adultas mayores. Como parte del agasajo, la coordinadora del área de salud de Quisicuaba, Mildred González, relacionó los 34 programas sociales con los que cuenta la institución, dirigidos a la atención de los diferentes grupos etarios que forman parte de la sociedad cubana actual. Hoy seguimos enfrascados en el perfeccionamiento de la reinserción social, del trabajo en el acompañamiento a las familias más vulnerables. De hecho, la experiencia acumulada con el habitante de calle y otras vulnerabilidades en los procesos familiares nos ha dado un quehacer bastante importante dentro de la acción social y nos estamos proyectando sobre todo en un trabajo muy meridiano hacia las nuevas generaciones. En la actividad desarrollada en el municipio Centro Habana de la capital de Cuba, participaron el proyecto de abuelas Vivir a Plenitud, una representación del Ballet Folclórico Nacional, así como instituciones de salud pública vinculadas con el quehacer de la asociación Quisicuaba. Para nosotros es de extraordinario reconocimiento que las obras sociales de Quisicuaba, que tanto tienen que ver con la salud del pueblo de Cuba, sea reconocida con este día y sea en un espacio donde además la presencia de personalidades y de personas muy queridas han estado con nosotros sinergiando un espacio de luz y amor. Poder seguir contribuyendo con el cuadro de salud
del panorama cubano, nos da una gran satisfacción desde el compromiso con la patria amada. Como colofón de los festejos se desarrolló una feria de salud donde los presentes recibieron información sobre la protección contra las enfermedades de transmisión sexual y el VIH-Sida, al tiempo que se ofrecieron servicios de belleza a las personas de la tercera edad. Carlos Manuel Gallardo, Cubavisión Internacional. El primer ministro de Granada, Deacon Mitchell, inició el pasado 11 de abril una visita oficial a Cuba. El mandatario estará en la mayor de las Antillas hasta el próximo domingo, acompañado por una nutrida delegación ministerial. La agenda del distinguido visitante durante su estancia incluye conversaciones oficiales con su homólogo cubano y otras actividades de interés que tienen como objetivo darle mayor impulso a los vínculos y la cooperación entre Cuba y Granada al celebrar 45 años de sus relaciones diplomáticas. Un foro empresarial Cuba-China se desarrolló en La Habana con el foco puesto en el desarrollo de proyectos mutuos en sectores como la construcción, la industria alimentaria y el turismo. El evento, con sede en el Hotel Nacional, formó parte del programa de visita del Parque Industrial de la Amistad con América Latina, PICLA. También Cuba recibió la tercera parte de una donación de 400 toneladas de arroz enviadas por vía aérea por el gobierno de la República Popular China. En el aeropuerto José Martí de La Habana se descargaron 68 toneladas del grano, el cual representó el tercero de los 6 vuelos previstos para transportar el cereal. El saltador de longitud, Robiel Yanquiel Sol, volvió a romper el récord mundial de salto de longitud al imponerse con marca de 7.84 metros en el Grand Prix de Paratletismo de Chalapa, en México. Con 21 años, el cubano de la categoría T47, discapacidad física en miembros superiores, mejoró en 10 centímetros su récord anterior, establecido en los Parapanamericanos de noviembre último en Santiago de Chile, cuando también se llevó el oro. El destacado historiador cubano Rolando Rodríguez García, quien obtuvo el Premio Nacional de Historia 2008 y de Ciencias Sociales y Humanísticas 2007, falleció el pasado 6 de abril en La Habana. Al momento de su muerte, laboraba como investigador en el Centro Fidel Castro Ruz, institución de la cual fue fundador en 2021. Ofrenda florales a nombre del general de ejército Raúl Castro y del presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, acompañaron la despedida de este reconocido historiador de amplia trayectoria revolucionaria. Joel Montero es un campesino holguinero que saca provecho a la tierra desde su tenacidad, innovación y amor al campo. La periodista Marel González nos cuenta la historia de este hombre quien maneja en usufructo la finca Dos Palmas en el municipio de Banes. Yo me convierto en campesino hace 12 años. Es algo que traigo desde mi abuelo, mi padre y mi madre, que me fueron enseñando todo lo que hoy conocemos. Solicité tierra en usufructo y me la concedieron y aquí estamos. ¿Qué encontró cuando llegó a la finca? Estaba en muy pésimas condiciones, ya que tenía mucha manigua y otra parte llena de macío, que eso era producto de la humedad que había en el terreno. Entonces fue muy forzoso, porque no teníamos ni economía para pagar el trabajo, ni herramientas de trabajo. Es decir, que solo con un machete viejo, porque no estaba muy bueno, con ese machetico comenzamos a trabajar. Es donde los que pasaban por la orilla me decían que si yo estaba loco, que esto era una tierra improductiva, y yo les he ido demostrando a todos de que sí se puede producir. Mejor temprano que tarde se repetía el juglar, sintiendo que a su cantar faltaba aquello que arde. La finca Dos Palmas es referencia nacional para la agricultura urbana, porque nosotros aquí cultivamos la lechuga, el rabanito, la zanahoria, la remolacha, pero también la yuca, el plátano, el bungo, el guineo, así como practicamos la pesca. Una parte de estos cultivos se destinan al hogar de ancianos, hospitales, círculos infantiles y escuelas semi-internadas del municipio.
La otra parte es destinada a la venta de población y a turismo. Recuerda con cariño su profesión de maestro. Pasó el tiempo y la vida le colocó una hectárea de tierra en sus manos. Somos 7 trabajadores y también tenemos el apoyo de la familia los fines de semana. Cada uno de los trabajadores tiene su área por la cual devengan un salario y de esa forma nosotros logramos hacer producir la tierra. También tenemos la elaboración de los buñuelos, que lo hacemos de yuca, boniato, coco y el melado de la caña, para garantizar la merienda de los obreros. ¿De dónde surgió este invento? Bueno, este invento lo vi en el internet y me resultó bastante cómodo para trabajar y sencillamente tenía una bicicleta en desuso, la cogí, le piqué la parte del caballo y de esa forma le hicimos los 3 implementos. ¿Qué usos tiene? El uso que le damos, que en este momento estamos trabajando, es la cuchilla para deshiervar, tiene otro que es para porcar y otro que es para rastrillar la hierba que vamos deshiervando. Adelantamos al doble de lo que hacíamos anteriormente. ¿Me deja probar? ¿Cómo que no? Aquí lo tiene, todo suyo. La Cooperativa de Créditos y Servicios José Antonio Echeverría en el municipio holguinero de Banes estimula su apego a la ciencia. En esta finca nosotros trabajamos vinculados con la universidad, donde aplicamos experimentos con el magnetismo, donde le ponemos el magnetismo al riego y esto acondiciona el agua. Y de esa forma vamos experimentando y los estudiantes agrónomos van estudiando el desarrollo de la planta. También realizamos varios experimentos con la materia orgánica, con el compost y con el humo de la lombriz. ¿Qué planes tiene para Dos Palmas? Es convertirlo en un sendero turístico, donde las personas que nos visiten puedan presenciar de cómo nosotros cultivamos los vegetales y visitar la parte de los frutales, donde puedan probar las ricas frutas exóticas que tenemos aquí. También pueden probar los dulces criollos que elaboramos en la finca, así como el guarapo de caña que extraemos. Y creo que esto sería algo maravilloso para nosotros. Desde Holguín, Eddie de la Pera y Marel González, Cubavisión Internacional. Mi abuelo llegó en un barco, pero se trajo la luna. Liuba María Evia conquistó esta semana al público boricua con un concierto íntimo y memorable en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico. La destacada cantautora cubana sigue dejando huellas inmensas con la fuerza de su lírica y bella voz. Su música despide nuestra emisión del resumen semanal. Nos vemos dentro de 7 días. Risueño me revelaba la copla que así decía: niña, nunca te enamores, si hay luna cuarto menguante que puede robarte el sueño, un asturiano emigrante. No sé si he podido ser lo que él soñó que yo fuera. Lo cierto es que mire usted, mi abuelo fue mi primera escuela. Puso raíz en el puerto y estrenó vacunas Ceiba, la